a todos los que nos estén sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, Actores Sociales, y que hoy he decidido invitar nuevamente a Javier Pavía para que platiquemos de temas internacionales y por supuesto de nuestro país, México. Bienvenidos a estos Actores Sociales. Javier, un placer nuevamente platicar contigo y conversar. Hola, Horacio, pues igual un gusto, de veras ya tenía rato que no nos conectábamos y sí, pues ya sabes, un poco ocupado, moviéndome mucho de una ciudad a otra, pero ya aquí dispuesto siempre a platicar con tu amable auditorio y un saludo para todos los que nos están escuchando y los que nos van a oír. Gracias. Así es, Javier, pues bienvenido nuevamente y vamos a entrarle lleno con qué está pasando. Estamos viviendo épocas ya casi de terror en algunos, de algún modo, porque de acuerdo a la geopolítica, cómo se está moviendo. ¿Por dónde te gustaría empezar o dónde? Porque hay muchos puntos que se han estado moviendo. Hay varios temas, no sé por dónde quieras iniciar. Pues mira, sí, lo más próximo aquí en América Latina, como tú señalas, hace unas semanas sí hay un altercado bastante fuerte diplomático entre México y Ecuador. El asalto a nuestra embajada fue algo terrible. Realmente hay muy pocos precedentes en el mundo que se han dado en este sentido. De hecho, muchas en el pasado, en los años 70, en los años 60, incluso en los 80, las dictaduras militares que abundaban en el Cono Sur, pues no se atrevieron a hacer eso. Creo que el único antecedente, sí, muy dramático y directo fue en la época de la dictadura militar en Guatemala del general Ríos Montt, que tomó por asalto la embajada de España a sangre y fuego y murieron varias personas ahí, fueron asesinadas, que fue una brutalidad terrible. Pero fuera de eso, no recuerdo algo parecido, ¿no? Realmente es un gobierno muy frágil el Ecuador, lo estamos viendo todavía hasta este momento, está en la tablita, y realmente ese acto de salvajismo le costó la mayoría en el Parlamento al presidente Noboa. Tuvo que salir corriendo a Miami, que aparte es una persona que nunca ha vivido en su país, es hijo de un oligarca, de una persona que tiene una fortuna muy grande ahí en su país, pero él ha crecido en Miami. Realmente le es ajeno en gran medida el país que gobierna, ¿no? Trae toda la idiosincrasia de Estados Unidos, ¿no? Y la pone en práctica, aparentemente. Sí, exacto, y con muy pocas ligas con el país que gobierna, que preside, porque ha pasado muy poco tiempo de residencia en Ecuador. Y bueno, la actitud de nuestro cuerpo diplomático muy digna, mucho valor, con qué énfasis y valentía defendieron la embajada. No hay que olvidar que cualquier embajada en cualquier parte del mundo es territorio de la nación que representa. El cuerpo diplomático es inviolable en su persona. Y con qué gallardía, qué defensa, poniendo en riesgo su integridad física, contra los intrusos, defendieron la sede diplomática, ¿no? Arriaron posteriormente la bandera de México y regresó todo el cuerpo diplomático en Quito, regresó a México. La misma canciller Bárcenas fue a recibirlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hubo una rueda de prensa en el mismo aeropuerto. Y pues yo creo que ese cuerpo diplomático se merece la medalla Belisario Domínguez, de veras, porque su actitud fue muy valerosa, muy digna, como digo, arriesgando su integridad física, estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, esto habla muy bien de nuestro cuerpo diplomático, que a la hora del riesgo no dudan en ponerse en peligro ellos mismos por defender los principios de la política exterior de México, ¿no? Entonces, esto fue una gran anotación en los principios éticos de la política exterior del presidente López Obrador, ¿no? Además que hay una postura enérgica de México, del presidente, y además de quienes representan nuestra política exterior acerca de que se interpuso una demanda, ¿no? Ante estos hechos. Llama la atención porque los medios de comunicación o las empresas de comunicación
que siempre han estado de un solo lado, señalan como que México es el que se entrometió en Ecuador para rescatar a un delincuente, lo digo entre comillas, porque si bien está señalado, también tiene derecho a que se le pruebe y que se le lleve a un juicio, ¿no? Y justamente de ahí va la amnistía, de poder, no solo porque te señale tu país, significa que eres culpable de todo a todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces estaríamos cayendo en una dictadura de esa que hablan mucho las empresas de comunicación. Sí, mira, es que a lo largo y ancho del mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, una persona que pide refugio en una embajada o en un país es obviamente porque no confía en el sistema legal de su país. O sea, ahí le Claro, pueden claro. armar un juicio, lo pueden declarar culpable, lo pueden encarcelar, pero obviamente las motivaciones de ese régimen pueden ser múltiples y puede torcer la ley y la justicia a conveniencia, ¿no? Entonces, obviamente que una persona que es un refugiado político, pues para nada confía en el sistema judicial de su país de origen. Precisamente por eso está pidiendo refugio, porque siente que su vida peligra. Obviamente, Jorge Glass, que es la persona que fue el motivo de la disputa, pues es un perseguido político por ese régimen. Es un problema ya no de ahorita, se viene reeditando desde hace, ya de hecho, Noboa heredó ese conflicto del presidente anterior, también un presidente muy conservador de derecha, que era banquero. Este señor tuvo que abandonar el puesto por un escándalo de corrupción este pleito ya trae ya como unos 10 años que se viene redituando, porque Jorge Glass es una persona cercana a Rafael Correa. Entonces, ha mantenido su fidelidad y su lealtad a Rafael Correa, y de ahí viene el pleito. Es un tema 100% político. No hay que olvidar que Novoa ahorita tiene un periodo presidencial muy corto, porque debido a que el anterior presidente tuvo que renunciar por causas de corrupción graves, se volvieron a convocar elecciones, pero Novoa nada más va a terminar el periodo del presidente anterior. Me parece que a fines de año va a volver a haber elecciones en Ecuador y termina el periodo de Novoa. Entonces, es un gobierno muy endeble, con ya en un lapso de 5 años han tenido 4 presidentes ahí. Entonces, eso refleja la inestabilidad política de ese país, ¿no? Y bueno, ahora también, como dices, América Latina, pues casi completa cerró filas con México, ¿no? Le dio la razón a México, incluyendo hasta el gobierno de Javier Milei, ¿no? También le dio la razón a México. Inclusive Argentina, imagínate. Sí, sí, porque mira, este presente es muy peligroso y para cualquier país, porque hasta Estados Unidos también lo condenó arteramente. Tú sabes todos los problemas y todos los conflictos en los que anda metido Estados Unidos en el mundo. Y si dicen que se vale, ok, se vale, pues les van a tomar las embajadas en un montón de países, con gobiernos que tienen conflictos gravísimos. Hubo un precedente ahorita haciendo memoria muy grave que pasó a la historia, que fue la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, cuando cayó el Shah Reza Pahlavi, que era un incondicional de Estados Unidos. Vino la revolución islámica, el Ayatollah Khomeini tomó el poder y la Guardia Revolucionaria tomó por asalto la embajada de Estados Unidos, manteniendo cautivos a todo el personal diplomático en una crisis que creo que duró, no recuerdo, duró varios meses, ya no recuerdo bien el tiempo, creo que 5 o 6 meses. Era presidente Jimmy Carter de Estados Unidos y fue un problema terrible porque tenía cautivos Estados Unidos a su personal diplomático en Teherán. Entonces, si dice que sí se vale, que eso se vale, tomar las embajadas por asalto, el primero que va a sufrir va a ser él, porque es un país que está metido en infinidad de conflictos en ese lado del mundo. Entonces, por eso te digo, el precedente es muy grave y nadie lo puede permitir, de que las sedes diplomáticas sean tomadas por Claro. asalto. Y además que justamente para eso existen mecanismos internacionales para que este tipo de cosas no salga de control y que no se cometan este tipo de violaciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, el que se viole, bueno, pues es gravísimo.
Y fíjate que llama la atención porque hasta Argentina muestra su postura a favor de México y Estados Unidos se tarda muchísimo en manifestar algún comentario acerca de lo que sucede en Ecuador en la Embajada de México. Y por supuesto Canadá también. Es un país que el presidente que está actualmente, bueno, este ministro canadiense, pues se queda pues corto, no dice nada cuando mantienen relaciones internacionales con México o tienen más bien convenios con México, comerciales, y no dice nada. Su postura fue demasiado endeble, pues. Sí, mira, sí salieron a condenarlo, pero sí, como tú dices, no fue en primera instancia. Ya después, cuando el presidente mostró el video ahí en la mañanera de cómo había sido el asalto a nuestra embajada, fue cuando sí salió el Departamento de Estado a condenarlo, ya de una manera más amplia, y posteriormente se sumó Canadá y la Unión Europea. O sea, la Unión Europea y Canadá condenan esperando a ver qué dice Estados Unidos siempre. O sea, no se van a tirar ellos el borregazo de hacer una declaración si antes no tienen clara la posición de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es así como un carrusel, ¿no? Primero opina Estados Unidos da su opinión de qué posición tiene frente a esa situación y ya de inmediato Canadá y la Unión Europea replican, ¿no? Y bueno, este tema yo siento que México salió muy bien parado, la diplomacia mexicana se puso a prueba y los principios que han guiado a la política exterior de México de forma ancestral, pues se aplicaron. Pues ahí nunca hay que olvidar que pues México ha sido refugio para los perseguidos de otras tierras, ¿no? México recibió a miles y miles de refugiados españoles. Hace unos días estuve en un evento en la Fundación Miguel Alemán, eso fue precisamente la semana pasada que visitó México la canciller de la Generalitat de Cataluña, y ella inició su discurso dando las gracias al pueblo de México por haber recibido a miles de refugiados republicanos catalanes que venían huyendo del fascismo en España, ¿no? Y pues ni hablar de todos los refugiados que México recibió de las dictaduras militares de América Latina. Eh, Son muchísimos los casos y ejemplos que se podrían dar de que México ha sido tierra de refugio para los perseguidos de otras tierras, ¿no? Y esto, pues obviamente en el gobierno de López Obrador, pues no podría ser la excepción. Igual, o sea, por defender el derecho de una persona, se puso en riesgo la integridad física de los miembros de la misión diplomática, ¿no? Pero así es esto, o sea, ser embajador no nada más ir a cócteles de recepción, sino que es obviamente hay momentos en que el destino llama a la puerta y hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, ya pasando al tema de otros lares del mundo, de otros. Moviéndonos en el mapa, pues. Sí, sí, claro, pues mira, vamos a dar un repaso rápido aquí por Europa del Este. Pues mira, ahí pues parece ser que pues el propósito que tenía la Unión Europea y Rusia, perdón, la Unión Europea y Estados Unidos y sus aliados en otras lares del mundo como Australia, Japón, Canadá, pues no se cumplió, ¿no? Rusia les ganó la estrategia. Es obvio que Rusia ya ahorita a estas alturas lleva la iniciativa total en el conflicto. Realmente ahorita hace unos días por fin se desbloqueó el apoyo económico que Joe Biden estaba gestionando en el Congreso de Estados Unidos, pero yo pienso que esto no va a tener un impacto muy fuerte porque ya lo que necesita el gobierno ucraniano son soldados. Por mucho dinero que reciba, ya no tiene suficientes soldados para combatir. Una de las condicionantes que le pusieron a Ucrania fue que ampliara el servicio militar obligatorio. Ahorita estaban reclutando, mandando al frente forzosamente a los jóvenes que tenían hasta 27 años. Ahorita, como condicionante para recibir esa ayuda económica de Estados Unidos, Zelensky tuvo que bajar la edad hasta los 24 años y ahorita están haciendo medidas draconianas y puso una iniciativa de ley que ya fue aprobada para tener una
penalización gravísima a los que no cumplan con su alistamiento militar. Hay alrededor de más o menos de 5 millones de hombres en edad de combatir que huyeron de Ucrania desde el inicio de la guerra, que están distribuidos por Europa Occidental. Ya avisaron que las embajadas y los consulados de Ucrania en Europa Occidental les van a negar la atención si no se alistan. Tienen obligatoriamente que registrarse e ir al frente. Porque ese es el trato que Estados Unidos siempre hace en ese tipo de conflictos, ¿no? La guerra se va a librar con nuestro dinero, pero a ustedes les va a tocar poner la sangre, ¿no? Ese es el trato universal que ha pasado en Afganistán, pasó en Corea, pasó en Centroamérica, en la época de Ronald Reagan. Es que dicen, nosotros ponemos el dinero, pero la sangre la ponen ustedes, ¿no? La misma política, la historia se repite con Estados Unidos, ¿no? Sí, igual, exactamente, así es. Y pues ahorita también, pues todos los países de Europa Occidental, pues parece que están muy animosos en involucrarse también cada vez más fuerte en el conflicto. Ya Escandinavia, los países de Escandinavia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, ya impusieron el servicio militar obligatorio de 2 años, ahí es de 2 años el servicio militar obligatorio a sus jóvenes, incluyendo a las mujeres, para que no haya nadie diga que haya discriminación de género. Entonces también las mujeres las van a enseñar a combatir para ir a morir. Y Alemania también está a punto de implantar de nuevo el servicio militar obligatorio, Francia, que son países que tienen ya décadas que habían dejado eso, ¿no? Y ahorita lo están volviendo a implantar. Todos esos países no tienen ejércitos profesionales, son cuerpos de voluntarios muy pequeños, muy reducidos, que realmente son fuerzas armadas pues prácticamente simbólicas, ¿no? Que lo que ellos tienen, no tienen un ejército profesional como el que tiene Estados Unidos. Entonces, pues la situación es muy alarmante, porque si vemos el conflicto bélico, pues ya las fuerzas ucranianas están en franca retirada, ya lo que se está evitando es que el frente se desplome totalmente, la Armada rusa tiene toda la iniciativa en eso, y es que aquí hay una variante, porque nosotros vimos desde muy jóvenes, desde muy chicos, pues que Estados Unidos estaba acostumbrado a intervenciones en países donde había ejércitos de campesinos, ¿no? Donde había fuerzas armadas, pues, simbólicas. Aquí se está enfrentando a un ejército que está respaldado por una potencia industrial. Entonces, es muy diferente combatir con una potencia industrial a combatir con un ejército de tribus nómadas, ¿no? Aquí realmente ni Estados Unidos ni la Unión Europea ya vaciaron sus arsenales en darle todas las municiones y armas que tenían a Ucrania. Ya tienen muy poco más que darle. De hecho, la cantidad de artillería, de munición de artillería que requiere Ucrania cada mes, ni de lejos la puede fabricar Estados Unidos, ni mucho menos Europa. Es otro tema aquí que ha salido de fondo, que toda la planta industrial de estos países está desmantelada, no de ahorita, de hace ya mucho tiempo, y ante un conflicto tampoco pueden responder porque no tienen los medios para hacerlo, ¿no? El hecho de haber perdido toda su industria a esto lleva, ¿no? Sí. Javi, ¿y cuál es el interés más allá de apoyar a Estados Unidos? O sea, ¿están obligados por Estados Unidos o quieren repartirse Rusia, estos países que, bueno, bien sabemos que por muy desarrollados que estén, también no cuentan con muchos recursos naturales, y un montón y tampoco tienen grandes territorios, ¿no? Se quieren repartir Rusia, o cuál es la finalidad de mandar a la sociedad civil a que vaya a morir en esta guerra, ¿no? Porque más allá de salvar a un país como Ucrania, que puede estar dividido y que obviamente la guerra no es lo ideal, ¿cuál es lo que les va a tocar o por qué apoyar a Estados Unidos aquí? Pues mira, yo creo que aquí hay varias situaciones, pero también yo creo que va en función de la mediocridad de los líderes europeos que hay en esta generación. Eh, incluso se ha señalado que esta von der Leyen y gran parte
de los que comandan al Consejo de Europa y a la OTAN, es gente que tiene en lo personal negocios muy turbios con el gobierno de Estados Unidos, negocios personales. Entonces, seguramente están comprados algunos de ellos por los intereses económicos del gobierno de Estados Unidos, pero aparte la falta de una actitud digna, también se manifiesta mucho eso en todos esos líderes. O sea, no es la Europa de Kerensky, no es la Europa de Konrad Adenauer, no es la Europa de Willy Brandt, de Charles de Gaulle, que aunque siempre cerraron filas con Occidente y con Estados Unidos en caso de una alerta máxima, sí llevaron a cabo una política exterior muy propia y muy independiente. Incluso hasta François Mitterrand y Valéry Stein eh, nunca compraron el pleito cuando Reagan estaba atacando salvajemente a las guerrillas de América Central. Ujú. Hasta gobiernos que estaban lejos de la izquierda, como el de Martens en Bélgica, siempre guardaron distancia y no se sumaron a la política de agresión de Reagan en América Central. Hubo un comentario que comentó Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, que él fue canciller en el primer gobierno sandinista de Nicaragua, que cuando visitó a Kerensky, que era el canciller austriaco en Viena, le dijo que mientras ellos mantuvieran sus principios morales, no tuvieran duda que el gobierno austriaco los seguiría apoyando y que de ninguna manera iba a sumarse a la política de agresión que el gobierno de Estados Unidos estaba siguiendo contra ellos. Pero eso ya se acabó. Estos líderes europeos son muy mediocres, incluso hasta el canciller alemán, Scholz, tiene, nada más verlo, tiene un nivel mucho más bajo que Angela Merkel. Y yo también, Angela Merkel le echaron muchas flores cuando se fue, pero yo también tengo mis dudas que esta señora estaba en la medianía, pero no en algo tan mediocre como lo que siguió después de ella, ¿no? La Entonces, mercadotecnia es una arma que utilizan para elevar la diplomacia de estos líderes que le convienen a Estados Unidos, ¿no? E incluso la política en Estados Unidos va de eso, o sea, de cómo incluso la farándula enaltece a estos políticos, ¿no? sí, porque los intereses de Europa no son los intereses de Estados Unidos. Europa, nada más por cuestiones de determinismo histórico, está ubicada en una situación muy diferente a la de Estados Unidos, en un polo del mundo muy diferente. eh, Aunque lo quieran ver de otra manera, Rusia es Europa, no tiene remedio. Rusia es Europa. La bandera de Rusia es el águila bicéfala, una cara mira hacia oriente y la otra hacia occidente. Entonces, en los años anteriores, gran parte del despegue industrial de la parte final del siglo XX, Alemania la logró por la gran cantidad de materias primas y energía barata que le estaba llegando de Rusia. Esa fue su plataforma de despegue. Y realmente pues eso se acabó. Ahorita ya desde el año pasado Alemania está sumida en una depresión económica terrible, su economía no está creciendo, eh, gran parte de su planta industrial la está perdiendo porque está emigrando a otros continentes, el altísimo costo de la energía no hace rentable ya la manufactura en Europa Occidental y eso está ocasionando una crisis social y un desempleo tremendo. Alemania es un país que vive principalmente de la economía de exportación eh, y la mayor parte de sus productos de exportación son de alta tecnología y no se los compra Estados Unidos, ni se los compra Canadá, ni siquiera el resto de Europa. Más de la mitad de su ingreso de exportación va hacia China, va hacia China. Entonces, Así es. hace unos días estuvo el canciller Scholz en Beijing, visitó China, eso tiene muy poco tiempo, creo que fue la semana pasada o antepasada, me parece. Y eso sería terrible para Alemania perder al cliente, porque todo ese ingreso tremendo, que son miles de millones de euros que le deja su producción de alta tecnología y que se la compra China, si pierde al cliente, no se lo va a comprar Estados Unidos, porque Estados Unidos no le compra nada de eso. Entonces, ya perdió al proveedor, que es Rusia, y perder al cliente, que es China, tendría unas consecuencias de dimensiones colosales. Entonces,
esta situación se da, aparte ahorita el mundo se está reconvirtiendo tecnológicamente a pasos acelerados. Todas las industrias que fabrican dispositivos para la transición energética en Europa están prácticamente en bancarrota. Hace unos meses pidieron un salvamento a la Comisión Europea de Bruselas porque están prácticamente en números rojos. Las compañías chinas los están barriendo. Y no solamente el tema de los aereadores, de los paneles solares, de los dispositivos para generar hidrógeno verde, sino también estamos hablando de los carros eléctricos. Están siendo barridas las compañías europeas que fabrican carros eléctricos porque los chinos están controlando ya todo el Todo el mercado. mercado internacional, ¿no? Lo que era, se pensaba que fueran solo chácharas, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver que China exportaba plastiquitos y esas cosas, no, ahora está compitiendo a nivel internacional y bueno, es un peligro completamente para el mercado europeo porque pues tienen competencia, ¿no? Sí, fíjate lo curioso, porque China nunca pudo tener supremacía en el carro de combustión. Eso es lo curioso. Siempre en el carro de combustión los europeos siempre fueron 2 pasos adelante. Pero ahorita que se está dando la transición al auto eléctrico, los chinos tienen todo el poder para poderse adueñar del mercado. Gradualmente cada vez la situación va a ser peor. Estamos viendo ahorita ya los apuros económicos que está pasando Tesla, terrible. En 2 años el valor de su acción se ha desplomado casi el 70%, eso es brutal. Hace unos días anunció el despido del 15% de su planta laboral y la situación en la empresa es muy dramática porque los chinos los están barriendo, no están en condiciones de competir contra la manufactura china. Entonces, Incluso el tratado que había tanto que carió el gobernador de Monterrey, con Tesla, creo que se está viniendo abajo, ¿no? O sigue en pie. pues mira, Aquí en yo México. pienso que es muy difícil que esa planta se construya ahí, ¿eh? Es muy difícil porque las ventas de la empresa van en capa caída ahorita. Aparte es un producto muy caro. Hace unos días oí que creo que Tesla iba a cambiar su estrategia de mercado, que iba a empezar a fabricar carros más económicos, que eso no lo tenía contemplado en su estrategia de marketing. Pero pienso que esa planta de Monterrey va a ser muy difícil que se construya en el mediano plazo incluso. Eso se va a quedar congelado, quién sabe hasta cuándo. A lo mejor vuelven a retomar la idea, pero ya obviamente Samuel ya no será gobernador de Nuevo León cuando eso proceda. Pero mira, aunque Tesla no llegue ya, BYD ya anunció que sí va a construir una planta, una armadora en México. BYD es un corporativo muy fuerte chino que está teniendo una supremacía tremendo en la fabricación de carros eléctricos. Ellos sí vienen a México y bueno, ahí toda esa red de proveedores que ya existe, pues la puede jalar BYD, ¿no? Sí, en el tema de Santa Catarina, la construcción de esa planta, yo ya lo veo muy difuso, ¿no? Que realmente se pueda lograr. Pero estamos viendo también otros temas, el tema de los semiconductores. Eso es todo un reto que hay a nivel mundial, una guerra que se ha desatado en ese tema con los chips. Eh, Estados Unidos está haciendo todo lo posible por bloquear a China para que no tenga acceso a tecnología más sofisticada aún en el tema de los chips. Y bueno, está dando unos subsidios. El presidente Biden el año pasado anunció unas aportaciones de más de 100,000 millones de dólares para motivar que fábricas de chips se vayan a instalar en Estados Unidos. Ahorita se está construyendo una en Arizona, que es la empresa líder de chips de Taiwán, que es TSMD. La empresa ya está bastante avanzada, pero ha habido muchos problemas ahí de entendimiento entre las dos culturas laborales, entre taiwaneses que son chinos y los estadounidenses. Aparte, otro tema que han dicho los taiwaneses, que en Estados Unidos no hay suficiente mano de obra calificada para operar esas fábricas y que por lo tanto los primeros 4 o 5 años de operación de la planta cuando entre en función va a ser operada por ingenieros que ellos van a traer de Taiwán, porque los ingenieros estadounidenses no están capacitados para manejar una planta tan sofisticada como esa. Entonces, pues todo eso también pone de relieve
la obsolescencia que Estados Unidos está teniendo en muchos de los campos de la alta tecnología, ¿no? Como es un país que perdió la manufactura ya hace varias generaciones, pues un país que ya no tiene producción, que ya no tiene manufactura, obviamente su población va perdiendo habilidades, capacidades y destrezas que va reflejándose en eso, de que no pueden ya absorber proyectos de alta tecnología porque ya no tienen a los tecnólogos, a los técnicos, a los ingenieros necesarios para hacer eso, ¿no? Claro, porque Estados Unidos ha invertido mayores, o bueno, la tendencia de Estados Unidos fue a dedicarse a la cuestión más virtual, de inteligencia artificial, de todo lo que, de aplicaciones. Bueno, tenemos ahí los millonarios estos como Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, que tiene todas las redes sociales, ¿no? Bueno, Pero, bueno, ajá. es que, perdón, decía uno de los magnates chinos, le decía referente a Estados Unidos, es que ya todas las industrias del conocimiento de alta tecnología ya las tiene China, ya las tiene la India, ya lo que Estados Unidos conserva nada más es hacer películas y música. Y que le ha servido mucho, o sea, da risa, pero realmente esa industria de las películas de Hollywood le ha hecho proteger esa imagen que Estados siempre ha tenido, ¿no? De libertario, de justiciero, de que ellos siempre derrotan al enemigo, que ellos tienen los superhéroes, o sea, aparentemente dentro del imaginario colectivo no pudiera permear esas ideas, pero tenemos bien introyectado cómo se dirige México, ¿no? Siempre, perdón, Estados Unidos, desde las películas, ¿no? Los malos, ¿quiénes son? Los rusos. Los malos, ¿quiénes son? Los afganos. Los malos, ¿quiénes son? Pues los chinos. Pero ellos siempre son los buenos, los buena ondita. Entonces, la industria del entretenimiento sí ha permeado mundialmente, ¿no? O por lo menos en Latinoamérica, de cómo vemos Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, hace poco, hace como unos 4 o 5 meses hubo un reportaje que publicó el New York Times de Estados Unidos que decía que si ahorita Estados Unidos entrara en guerra, le costaría mucho trabajo levantar un ejército para ir a combatir, porque la gran mayoría de sus jóvenes en edad de cumplir el servicio militar tienen problemas de salud gravísimos, de obesidad, hipertensos, problemas psiquiátricos, o algunos están tan drogados que son incapaces de ponerse en pie. Entonces, todas esas situaciones son diabéticos, o sea, un montón que muestran la degradación de la sociedad estadounidense en muchos sentidos. En El muchos Capitán sentidos. América gringo no existe, ¿no? Sí, exacto. Dice, puros chicos obesos que tienen problemas psiquiátricos, de bipolaridad, que se la pasan drogándose las 24 horas del día. Entonces, esa gente ya no sabe ni en qué mundo vive, dice. No son capaces ni de combatir ni de ir a trabajar en una fábrica, dice. Fuerte declaración, pero al final de cuentas es una realidad. Las juventudes estadounidenses sí tienen muchos problemas que están enfrentando por el descuido de su gobierno, ¿no? Por esta política de guerra que siempre han ensalzado y que, bueno, es un negocio que les ha dejado muchísimos millones de dólares, ¿no? El financiamiento de armas para otros países, este, el armamentismo de Estados Unidos les ha generado riquezas, pero actualmente también pérdidas, ¿no? Sí, sí es correcto. Y bueno, pues el tema en Europa es una situación muy, muy complicada ahí porque realmente su economía, creo que ahorita la única parte que hay más o menos ha logrado sortear la crisis ha sido precisamente España, pero el resto de Europa tiene problemas muy, muy graves por la cuestión del costo de la energía que se ha disparado, por la cuestión de las sanciones a Rusia, que de todos modos le siguen comprando el mismo petróleo y el mismo gas, nada más que ahora triangulándolo principalmente con la India, y pues obviamente la India pues no se los vende al mismo precio, ¿no? Los tiene que cobrarle este gastos costos de intermediación, ¿no? Entonces es una locura eso que están haciendo, de veras.
Ahorita a cada rato oigo que van a aplicar más y más sanciones a Rusia, pues por lo menos les deberían cumplir las primeras que ya aplicaron, ¿no? Porque ni siquiera esas están cumpliendo. Las primeras que les impusieron fue lo de prohibir la venta del petróleo, la compra de petróleo, pero les siguen comprando al mismo, nada más que ahora la India está en medio y se los vende más caro, ¿no? Entonces, esta cuestión, es por ahí. En el tema de Estados Unidos, pues ya este año, perdón, y bueno, aparte vienen, es un tema muy importante. Este año se renueva el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Hay elecciones comunitarias de la Unión Europea y ese todo un dilema porque parece ser que ese Parlamento va a tener una modificación en su composición política muy radical. Igual que en Estados Unidos, la extrema derecha está avanzando en países como Francia, como Holanda, en Italia misma. Meloni, la primer ministro italiana, pues viene del partido fascista. Entonces, todo esto ahorita se va a reflejar en cómo va a quedar integrado el Europarlamento en unos meses. Y ese es otro tema también importante, porque eh, mira, es algo muy lamentable, pero tanto en Estados Unidos como en Europa, la extrema derecha es la que ha tomado la bandera de la justicia social. El tema de la depreciación de las condiciones de vida de la clase trabajadora es un discurso del que se ha adueñado la extrema derecha de una manera demagógica y todo lo que quieras para poder ganar presencia política, pero lo está haciendo. Entonces, el tema ahorita es que precisamente esa extrema derecha, también otro de los puntales que está enfatizando es terminar con la guerra, así como Trump lo está diciendo en Estados Unidos, que si dice que Trump que si él regresa a la Casa Blanca, esa guerra de Ucrania se acaba en 10 minutos, porque él no va a seguir mandando dinero a Ucrania, que le va a decir a Zelensky que arregle su problema y él se desentiende del asunto. Entonces, igual, la derecha europea está señalando eso, que ellos no están de acuerdo en seguir sosteniendo esa guerra, que los contribuyentes europeos no tienen por qué seguir pagando esa guerra. Entonces, eso es otro adicional, que el discurso pacifista lo está tomando también los ultras, ¿no? Y es algo que yo creo que hace unos 20, 30 años, pues esto no hubiera sido concebible. Siempre se asociaba a los ultras con la violencia, con Claro. cuestiones de este tipo. Y a la izquierda con la defensa de la paz y de todos los derechos humanos, ¿no? Pero, Así pues, es. como bien dice, se han apropiado también de estas luchas sociales. Y ahorita que mencionas a Trump, eh, va alto en las encuestas, ¿no? O sea, tiene muchas posibilidades de regresar al poder en Estados Unidos, ¿no? Pues eso es lo que yo también he visto. Hasta ahorita todas las encuestas que se han estado publicando de hace 5 meses para acá, que les he dado especial atención, las de CNN, Fox, ABC, todas están, Gallup, le dan una mayoría constante a Trump y sobre todo que, por ejemplo, el Wall Street Journal publicó una encuesta más estratificada en cuanto a lo importante que son los estados bisagra. Los estados bisagra en Estados Unidos son los que casi siempre le dan el gane a uno u otro candidato y pues son Ohio, son Illinois, son Pensilvania, es Florida, es las Carolinas, eh, es Vermont. Esos estados, ahorita por lo que veo, están mayoritariamente a favor de Trump. En Nevada también, fíjate lo curioso, porque sí hubo un muestreo que hizo ese medio y también señalaba la intención del voto latino y el voto latino está en buena parte con Trump, ¿eh? Está casi un poco más de la mitad, como el 52% del voto latino apoya a Trump y el 48% apoya a Biden, ¿eh? Entonces, hasta en ese Pero segmento, qué pasa ahí si el voto latino, pues sabemos las políticas de Trump, cómo han sido con referente a los latinos que están viviendo en Estados Unidos? O sea, no sé qué pasa ahí. ¿Les pasa sí, lo mismo que los que votan aquí por la derecha? ¿Qué les está pasando ahí? O sea,
No, es interesante esas muestras, ¿no? Sí, mira, es que aquí hay algo también que nosotros desde acá no lo percibimos, porque obviamente para entender más la realidad de un lugar, pues tienes que vivir ahí, ¿no? Y ser ciudadano de ese país. Mira, la actitud de los latinos que viven en Estados Unidos es muy diferente en cada segmento de ellos. No es un grupo homogéneo, ni mucho menos. Es una actitud tienen los migrantes de primera generación que, por decir algo, nacieron en México, pero ya viven en Estados Unidos, tienen su vida allá, incluso pueden tener ya la residencia o la nacionalidad estadounidense, aunque hayan nacido en México. Y otra actitud distinta hacia ese país tienen los que ya nacieron en ese país, que ya son estadounidenses de primera generación. Y otra muy distinta son los que ya son estadounidenses de segunda generación. Cada uno de ellos tiene una actitud y una visión diferente a Estados Unidos. Los que ya nacieron allá, y muchos de ellos jamás han visitado México, para ellos México es alguna reminiscencia de sus abuelos o de sus padres, pero la mayoría nunca ha visitado este país. Obviamente su país es Estados Unidos y esa es la única realidad que conocen. Entonces ahí hay que entender esa manera de pensar, porque ellos no piensan en función de México, de los mexicanos, sino piensan en función de que son estadounidenses y viven allá. Entonces, esta situación, te digo que a lo mejor nosotros desde acá pensamos que toda la comunidad latina ya es homogénea y piensa de una sola manera, y no hay nada de eso, ¿eh? E incluso eso entre mexicanos. Ya podamos ver que entre latinos también hay distintas comunidades. Eh, Tú sabes, por ejemplo, los cubanos. Claro, Sí, los cubanos, los los, colombianos, y sí, los los cubanos. venezolanos, todos. Ajá. Creo que ahorita la comunidad cubana, por ejemplo, de Florida, que es donde más peso tiene, ya está un poco más diversificada. Pero durante muchos años, los cubanos siempre votaban por el Partido Republicano. Eran rabiosamente republicanos. Y por eso Florida, en los 80, la Fundación Cubano-Estadounidense, ¿cómo era? La Fundación Cubano-Americana, que dirigía Jorge Ah, Mascanosa en la ajá. época de los 80, puta, era una agrupación muy radical, de tipo casi fascista, de extrema derecha. Y siempre fue un ariete de Ronald Reagan en esa época, en su cruzada contra el comunismo en América Central. Entonces, también esa situación se da entre las comunidades latinas en Estados Unidos, que cada una tiene una posición diferente, y yo creo que las que más peso tienen por su número de miembros, pues debe ser la cubana y la mexicana, ¿no? Quizá en menor medida los colombianos, pudieran ser los argentinos, pero son comunidades ya muy pequeñas, ¿no? Los dominicanos en algunas zonas, en Nueva York, por ejemplo, en la parte del Bronx, hay cientos de miles de dominicanos que viven ahí, pero no creo que tengan el mismo peso que tienen los latinos. En el tema, pues, de California, pues ya ni se diga, ¿no? Santa Mónica, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, pues hay más mexicanos que güeros, ¿no? Sí, Y pero ya pues son, no, ni son, o sea, ellos ya son americanos, ¿no? O así sea, es. Y aunque en, tengan descendencia latina, ¿no? O descendencia mexicana, pues. Así es, y en Nevada también, la comunidad mexicana es enorme, es muy grande. Nevada, y se puede decir que también en Chicago. En Chicago viven, calculan más o menos 1 millón de mexicanos ahí, en la zona de la Villita. Esa zona es amplísima, es un barrio tipo el Bronx o Brooklyn, por ejemplo, donde es una densidad de mexicanos que viven ahí muy grande. Entonces, es esa situación, ¿no? Que son ya varias generaciones que viven ahí, que algunas ya son hasta mexicanos, pero ya de tercera generación, ¿no? Que ya es otra situación, algunos hasta van perdiendo el idioma. Entonces, cada vez los nexos con su patria de origen se van haciendo cada vez más tenues, ¿no? Esa es la idea, Horacio. Javier, continuando con los asuntos a nivel internacional, también es interesante porque estamos ya a casi nada de las próximas elecciones, de cambio de relevo de presidente en México. eh, y también
cabe mencionar que hemos tenido una fuerte guerra sucia como la que se ha enfrentado durante ya varios periodos, que se repite recurrentemente. ¿Cómo están interviniendo otros países en la política de México, en la política nacional, en las elecciones propiamente? Tenemos casos como España, fundaciones en Estados Unidos que están poniendo bastante dinero porque hay intereses para que queden gobiernos que puedan hacer buenos negocios y puedan darles todas las facilidades a los gobiernos extranjeros. ¿Tienes por ahí en el mapa algo que puedas comentarnos sobre eso? Pues mira, hay patrones comunes de la derecha transnacional que se replican en los países de América Latina, sobre todo obviamente en el hemisferio latinoamericano, que sí son comunes, pero fíjate que sí tiene asegúnes porque la realidad política y social de cada país de América Latina es diferente, ¿no? Vimos lo que pasó en Argentina con el triunfo de Milei. Obviamente la situación en Argentina era crítica. No todo era culpa del presidente Alberto de allá de Argentina. Le heredaron una situación gravísima, una situación de crisis con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno conservador anterior. Pero bueno, yo siento que sí faltó cierto liderazgo y cierta visión del presidente Alberto, ¿no? Eh, Ahorita ya con Milei, pues es el acabose, ¿no? La gente votó desesperada. Aparte, el justicialismo puso como candidato al titular del Ministerio de Economía. Entonces, pues obviamente para la derecha fue muy fácil culpar al candidato oficialista de los resultados del gobierno saliente, ¿no? Y eso fue lo que también abonó en el triunfo de Milei. Eh, por lo demás, pues el tema de Perú es un gobierno de una tremenda inestabilidad, que también igual que Ecuador, es una inestabilidad que se viene arrastrando desde ya tiene décadas ese gobierno. Prácticamente todos los presidentes han acabado en la cárcel, sean de una tendencia u otra. El mismo Alan García se suicidó, también que lo ligaron con Overdrecht y se pegó un tiro. El tema de Bolivia, que parece que ha logrado cierta estabilidad después del golpe de Estado que le dieron a Evo Morales. Ahorita el país parece que va caminando. Y bueno, y la izquierda yo siento que tienes, pues controla los principales gobiernos de la zona, con Boric en Chile, que también yo pienso que a Gabriel Boric le ha faltado mucho liderazgo y más oficio como político. Yo creo que llegó muy Está joven. muy tibio, ¿no? O está muy Sí, joven algo, porque muy nomás verde. no ha marcado diferencia en Chile. ¿Eh? Sí, exacto. Ya creo que se ha sometido a 2 o 3 referendos y los ha perdido. Entonces, no sé cómo vaya a ser ya la transición en el poder, si va a poder apuntalar a un candidato propio que pueda ganar las elecciones y darle continuidad a su programa de gobierno, o la derecha va a recuperar el poder en Chile. Y sobre todo porque llegó acompañada de un grupo también de gente muy joven, igual que él, pero que tuvieron una labor muy combativa en la lucha social, en la lucha política. Y también, pues yo siento que se han borrado un poco ya en el poder, han quedado muy por debajo de las expectativas que se tenían de ellos, ¿no? Eh, Es que llama la atención, pero también es un punto que habría que tomar en cuenta. Ahora sí que, viendo el asunto de los vecinos del sur, podríamos, bueno, no son vecinos, ¿verdad? Pero nuestros hermanos chilenos, cómo es muy diferente el que puedas, teníamos a una Camila, ¿no? Muy combativa, exacto, Camila, estaba yo pensando defendiendo en ella, sí. y está borrada del mapa. No hay protagonismo, no hay más. Pero es que una cosa es ser combativo en la lucha social y otra es llegar a una silla y ejercer la política, ¿no? De un país. Y ahí es donde les falta oficio quizás a la izquierda y ahí es donde cabe el área de oportunidad para, ahora sí que regresando a nuestro país, de cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo
la lucha social que la burocracia o, por así decirlo, estar ya dentro del poder y ejercerlo. Sí, o sea, y ahí pues obviamente yo pienso que en América, en un hemisferio como América Latina, donde los liderazgos son tan importantes, tienen tanto peso, aquí en México, pues obviamente el liderazgo lo concentró el presidente Andrés Manuel. Ahí no hubo, nadie puso en duda la autoridad y el carisma de Andrés Manuel para dirigir su gobierno, ¿no? Ahora el reto es con el cambio de gobierno que las personas que tomen las riendas pues estén a esa altura, ese nivel y transmitan ese liderazgo a la población, ¿no? Que lo sientan como el dirigente, el que manda, eh, y ojalá esto se dé para que no se dé esos vacíos que ha habido en algunos gobiernos, como el caso de Boric en Chile o el caso de Alberto en Argentina, que no tuvieron ese temple para poder que los, que los pueblos los vieran como líderes, ¿no? Ese es un reto ahí, el tema que se puede presentar. Y respecto a Estados Unidos, pues mira, yo pienso que en cuanto a nivel institucional, el gobierno de Estados Unidos no creo que haga gran problema en México a nivel institucional, porque México no es Argentina, México no es Brasil, México no es Bolivia, no es Perú, a México lo tiene en la frontera. Entonces, si en México se desata el caos, si en México se desata el desorden, el primero que va a vivir las consecuencias es Estados Unidos por la enorme franja fronteriza que tiene. Siempre Estados Unidos históricamente ha apostado por la estabilidad de México, porque sabe que un México inestable le va a pegar de inmediato ahí. O sea, si eso pasara en Medio Oriente o pasara en Europa o en el Cono Sur, no hay bronca porque pues, los tienen lejísimos, ¿no? Al otro lado del mundo. Pero esto está ocurriendo frente a él. Entonces, Mientras hay guerra de ese país, no los invaden, ¿verdad? Pero aquí está difícil que no los invademos, ¿verdad? Si sí, llegara, exacto. de por sí ya la población mexicana en Estados Unidos es muy alta. Imagínate ahora con alguna guerra civil dentro de México por Sí, intereses políticos, sería fatal. Ujú. sí, es correcto. México siempre ha tenido ese temor con México. Estados Unidos, perdón, siempre ha tenido ese temor con México de que las cosas se llegaran a descomponer mucho y pues ellos les va a pegar. No tienen manera de salvarse de verse involucrados en ese problema, ¿no? Entonces, ya ahora ves, ya en estas circunstancias, cómo está la frontera hecho un caos. eh, es terrible, o sea, la cantidad de migrantes que le siguen llegando a ellos, que ya no saben qué hacer, ya ha causado un conflicto interno en Estados Unidos muy grave. Los estados sureños se le han revelado al centro, a Washington, porque están aplicando leyes de forma unilateral para controlar la marea humana que les viene del sur. Y bueno, esto no es nada comparado con un México inestable, lo que se iba a crear ahí en la frontera. Entonces, Pero, por sí, ejemplo, hay una necedad por parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, incluso el presidente de México lo ha mencionado en varias ocasiones. O sea, si la política exterior o la política hacia Latinoamérica fuera diferente, de crear condiciones para que cada uno de los países latinoamericanos pudiera retener a toda su población que no busque empleos en el norte, pues a lo mejor reduciríamos la migración, ¿no? Pero hay que ir a las causas, como él bien lo dice, pero pues a Estados Unidos no le interesa, ¿no? Prefiere gastar millones de dólares en armamento que lidiar con problemas sociales, porque al final de cuentas para él es cerrar las fronteras y ya, ¿verdad? O endurecer su política migratoria y ya. sí, ese es un gran problema que todavía sigue aplicando sanciones a países como Cuba, como Venezuela, y eso está exponenciando toda la cantidad de migrantes que le caen a ellos, y es terrible, o sea, ahí sí ha faltado una visión más amplia de que lo mejor, como dice el presidente, es que la gente se quede en su lugar de origen, que ya el que quiera emigrar por las razones personales o muy personales, pues adelante, ¿no? Pero que la gente no se tenga que ir por necesidad.
Y ese es el gran problema de todo este hemisferio, que lo han empobrecido por apoyar a gobiernos injustos, represivos, saqueadores, y han ocasionado una catástrofe social brutal en toda esa zona, ¿no? Y es que luego hay tontos ahí que andan repite y repite diciendo que a ver si recuerdo bien la frase, que porque que migran de países como Cuba, como Venezuela, y que la gente no emigra a países como a Cuba o a Venezuela, sino de Cuba y Venezuela emigran a Estados Unidos. Ojo, pero ¿a poco todos los que llegan a Estados Unidos vienen de Cuba y vienen de Venezuela? Pues vienen de un montón. Ecuador es el principal exportador de gente a Europa, sobre todo a España. Y aparte hay muchísimos ecuatorianos y peruanos en Canadá y en Estados Unidos. Y Claro, Colombia igual. y su política no es como la de Cuba o la de Venezuela, ¿no? No, son países capitalistas. Haití es un país Claro. capitalista. En Haití nunca ha Ujú. habido comunismo. Lo han saqueado vilmente al país desde la época ancestral, pero todos esos países son capitalistas. Todos los países de África que vienen los migrantes, ninguno es comunista, todos son países capitalistas. Entonces, ese tema es también, pues que obviamente la migración viene de un montón de países que no tienen con gobiernos que al contrario son anatema para el comunismo. Entonces, esa es una situación grave y sí, no se le ve solución pronta. Y bueno, pues aquí en México, yo no tengo la menor duda que Claudia Sheinbaum no va a tener problemas para ganar, va a ganar con una amplia ventaja. No sé en el tema del Congreso a cuánto le alcance, cómo quede, si por fin se pueda cumplir el plan C o sí o no, pero ojalá se pudiera lograr. Hay temas muy graves que le van a heredar a Claudia, que va a tener que resolver. Va a tener que demostrar de qué está hecha, o sea, demostrar habilidad política. Ojalá tenga la misma que el presidente, porque hay dos temas ahí graves que ella tiene que enfrentar, que es la reforma fiscal. Esto fue algo que el presidente ya no quiso meterse en ese lío con los potentados del país. Ya en lugar de cobrarles más impuestos, pues se conformó que pagaran por lo menos lo muy poco que se les cobra, porque ni Lo que eso quieren debían, pagar. además. Ajá, y que es un porcentaje mínimo, o sea, lo dijo una vez Angela Merkel, el problema en América Latina es que la élite, los poderosos no quieren pagar impuestos. Eso fue lo que dijo, y obviamente en América Latina las leyes están hechas a favor de unos cuantos, ¿no? Mira, ahorita, por ejemplo, hace unos días se acaba de aprobar en el Congreso mexicano una ley para evitar que los jueces de distrito otorguen amparos a leyes que ya fueron aprobadas en el legislativo. Yo no sé esto por qué lo hicieron hasta ahorita, cuando ya va acabando el gobierno. Esto lo tuvieron que haber hecho desde el primer día que entró el gobierno de Andrés Manuel, porque todas sus principales iniciativas quedaron ahí congeladas, porque un juez, porque le afectaba a un señor que tiene un oligarca que estaba ahí, tumbó una ley que fue aprobada por legisladores que fueron elegidos por millones de mexicanos y que implicaron negociaciones muy complejas dentro del Parlamento mexicano, para que venga un juez y tumbe todo eso. O sea, Claro. entonces, ¿para qué elegimos diputados o senadores si no sirven de nada? De todos modos, ¿Para lo qué que se ellos... destina tanto dinero en ellos y al final de cuentas Sí, no va a ser funcional, ¿no? Al final de cuentas un juez va a decidir una sola persona, ¿no? sí, y ese juez va a decidir porque un magnate y un oligarca no va a permitir que eso le quiten un centavo de su bolsillo, porque a final de Claro. cuentas esos jueces están rentados, están alquilados por gente muy poderosa que privilegian el interés particular de unos cuantos por encima del beneficio de millones. Pero fíjate, todo realmente, la ley eléctrica, de todo lo que te puedas imaginar, lo acabó parando un juez. Ahí lo acabó parando un juez. Todas se reducieron por eso. Ujú. Y entonces Así yo no es. entiendo por qué ahorita lo vinieron a hacer cuando ya estamos a unos meses de terminar el gobierno de Andrés Manuel, cuando eso lo tuvieron que haber hecho desde el principio, porque el sistema judicial del país está capturado por la oligarquía. De hecho, si se dan cuenta, le están poniendo más ganas a defender a la ministra Piña que a Xóchitl Gálvez, porque lo de Xóchitl ya está muerto,
pero lo de Piña sí es el reducto que les queda para seguir teniendo ahí ¿cómo decir? El bloqueo a todo lo que un gobierno progresista quiera hacer. Ahí lo van a tumbar todo. Esta señora está a sueldo de esos intereses y no va a permitir que ninguna ley en contra de esos intereses pase. Entonces, este es el tema que también obviamente va a tener frente a ella Claudia, lo de la reforma fiscal y también algo muy grave, el tema de Pemex. El tema de Pemex está muy grave. La empresa, así como se le heredaron a Andrés Manuel y Andrés Manuel se le va a pasar a Claudia, tiene una deuda tremenda de operación, eh, tiene que hacerse una inversión tremenda con una infraestructura bastante deteriorada, que aunque el gobierno le ha invertido muchísimo, todavía está delicada la situación. Yo pienso que ahí se debe colocar una persona con más visión con la empresa, con más capacidad de la que se tuvo en este gobierno y que tenga ideas más sobresalientes para poderla rescatar a Pemex, ¿no? Sí. Sí, porque hay que decirlo, o sea, la fragmentaron, la fueron, ahora sí que cortando poco a poco para destruirla, porque esa era la idea de los gobiernos de derecha, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, este, de Fox, ¿no? Que fueron buscando que poco a poco fuera, quedando en la quiebra, así como también todas las paraestatales, así también como el IMSS, el ISSSTE, todas estas empresas del gobierno que las han querido poner como que no sirven para nada, que realmente es mucho gasto e inversión ahí, que debería desaparecer y que con los privados todo va a suceder bien, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La hemos visto desde, con asuntos como el agua. Este, pues ahí, aquí en Veracruz, sabemos cómo ha encarecido el servicio del agua y cómo ha bajado la calidad de este servicio, ¿no? Entonces, un servicio que está privatizado. Entonces, es mentira que el privado va a mejorar los servicios, ¿no? Aparentemente puede mejorar, pero sin embargo van a duplicarse, a triplicarse los costos y después los servicios van a ser controlados por este privado, ¿no? Entonces, es lo que dice te rescata Pemex, pues sí es complicado porque no sé, es una empresa que se abandonó por varios sexenios y en un sexenio pues ha costado mucho ir tapando todos estos hoyos que dejaron, ¿no? Claro, sí, así es. Pues son retos que hay que tener. Yo también creo que es muy posible que ante la catástrofe que van a vivir ahorita este año, la oposición, pues es posible que vaya a haber algún recambio ahí generacional entre los liderazgos que ellos tienen. Todo les salió mal, y algunas cosas, obviamente fue por los buenos resultados que está entregando el gobierno de Andrés Manuel y otros por errores garrafales que cometieron ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí, pues yo creo que sí tienen que cambiar, hacer cosas nuevas si quieren tener resultados diferentes. Y bueno, pues también obviamente que el principal reto de Morena, pues es hacer las cosas bien, ¿no? Porque ahí es como la gente califica y la gente decide quién merece seguir en el gobierno, ¿no? Eh, pues a mí también veo que, por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación corporativos en México ya es muy menor. Eh, Cualquiera que prenda, tiene muchísimo tiempo. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que vi televisión abierta, pero eso tiene por lo menos yo creo que 30 años. Eh, y pero sé muy bien porque veo Todavía veías la repetición del Chavo, no te hagas. Pues mira, fíjate que cuando yo dejé de ver eso, yo sí me acuerdo como un parteaguas, que creo que fue al poco tiempo que murió Emilio Azcárraga, el tigre. O sea que Emilio Azcárraga murió en el 97, en 1997.
por ahí así, nunca vi mucho televisión, de hecho, de veras lo confieso, desde que era niño, vi muy poco televisión, pero ya en los 90 pues la veía mucho menos, de lo poco que veía todavía veía menos. Y sí recuerdo porque fue al poco tiempo que murió el Tigre Azcárraga que yo ya de plano corté con eso, nunca más lo volví a ver porque trabajaba, luego me mandaron fuera del país y obviamente ya no veía nada de eso. Pero sí, sí por luego veo las imágenes que pasan los youtuberos o en YouTube, luego me encuentro contenidos de las televisoras. Híjole, no, pues estos siguen igual que en cualquier momento, o sea, la televisión no ha evolucionado, la televisión sigue con un estilo soviético de No, los años la 70. calidad de los programas es paupérrima, ¿eh? Sí, Pésima, aparte, malísima. exacto, pero en la cuestión informativa, pues es una guerra de odio y de lodo que no, hombre, esos cuates no viven en una realidad total. Entonces, pero fíjate ya la poca rentabilidad que tienen ellos ante la población, porque pues ellos siguen intactos con su basura mediática las 24 horas del día, pero los resultados que logran son muy pobres, muy pocos, ¿no? Y es un segmento de la población ya muy reducido la que yo creo que les hace caso, pero ya no se da esto. Sí, sí veo esa cuestión. Y en cuanto a eso, pues la imagen, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, los medios impresos, que sí, eso sí lo sigo monitoreando, pues el Reforma, el Heraldo de México, el Financiero, pues sí andan en las mismas, ¿no? Uno lo ve, puta, los columnistas que escriben ahí, pues muchos son los mismos que salen en las televisoras, ¿no? Entonces, híjole, pues es una guerra de odio brutal, pero pues de por sí, mira, yo sé que desde hace mucho tiempo el consumo de periódicos en México per cápita es muy bajo, ¿no? México es una población que casi no consume periódicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos esos odiadores pues tienen un séquito ahí muy reducido de lectores, ¿no? Que yo creo que se leen ellos mismos, nada más bien, ¿no? Pues fíjate que sí, pues sigue permeando, ¿no? Porque desafortunadamente hay muchos profesionales que a pesar de que tienen maestrías y doctorados que lograron hacer, siguen consumiendo contenido de la televisión y siguen teniendo los mismos, incluso las mismas frases, las mismas, argumentos de cuatro líneas sobre la postura, sobre la política en México, ¿no? Ahí es lamentable porque para el nivel este, educativo que tienen, debería ser más analítica su postura, ¿no? O más crítica la postura. Pero no lo es porque siguen consumiendo contenidos que desafortunadamente la televisión, el entretenimiento, pareciera que dices, bueno, ¿qué van a hablar de política? Si están hablando de chistes o lo que tú quieras, pero no, también meten chistes donde tienen que ver con política y eso se ha pasado a las plataformas que ahora tenemos que ahora no es la televisión abierta, que son plataformas de estas compañías y ahí se reproduce ese mismo contenido, ¿no? Entonces, no estamos, o sea, ha perdido fuerza la televisión, sí, pero sigue permeando por otras vías, ¿no? Sigue estando ahí. Siguen teniendo bots pagados desde España incluso, ¿no? Para fijar una postura ante los mexicanos, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque han abandonado la televisión, pero siguen controlando medios que consumen jóvenes y que consumen mucha población, ¿no? Sí, Aunque eso sí. también tenemos la alternativa ya por ejemplo, de los medios de posturas políticas un poco más críticas, más analíticas, que las encuentras en el YouTube, que las encuentras en el TikTok, en estas redes sociales que ahora también está diversificada, ¿no? Claro, sí, no, sí, definitivo, Horacio, pero sí es terrible esto y mira, también yo veo que critican mucho bueno, que a pesar de que la 4T pues es gobierno, no hizo una labor de Estado en los medios de comunicación.
yo pienso que es muy injusta esa aseveración, porque yo sí veo que en en los medios públicos como Canal 11, Radio Educación, el Canal 22, sí veo programación nueva, programación innovadora, le han dado la oportunidad a comentaristas y analistas y a productores que se identifican con la 4T de visión más progresista y están haciendo una televisión creativa, con ideas, innovadora, entretenida, concientizadora. O sea, como que luego critican y generalizan, como si no se hubiera hecho nada. Incluso son medios públicos y le dan espacio, le siguen dando espacio a los chayoteros del pasado, a nadie le han quitado su espacio. Ahí los que ya estaban, ahí siguen, ahí En tirando odio. Canal 11 siguen los periodistas o los comentaristas de derecha, tienen sus programas sin ningún problema, fijando su postura. Sí, De hecho, hasta se critica, ¿no? Desde YouTube se critica, oiga, ¿por qué tienen a esa gente si se la pasa criticando? O sea, cobran del erario y critican al mismo gobierno, ¿no? Y pues está bien, hay que tener una postura crítica. No quiere decir que tengamos que, como en gobiernos pasados, ¿no? Que si el presidente decía, es para acá, es para acá. Pero no se puede decir que no hay libertad de expresión en México y en los medios de comunicación del Estado. Desafortunadamente, sabes que hay buenos programas, porque yo también luego veo algunos programas de Canal 11, de Canal 14, pero la cobertura es menor que la que tiene Televisa, menor que la que tiene el que no paga impuestos, Salinas Pliego. Entonces, de ahí creo que mengua mucho todos los esfuerzos que se ha hecho en la televisión pública. sí, sí, es que, bueno, históricamente sí, el canal del Politécnico y el canal cultural del 22, pues estaban enfocados, TV UNAM o Radio Universidad, estaban enfocados obviamente a un sector más culto, ¿no? Estaban enfocados a otro tipo de público, ¿no? Y bueno, ahorita yo siento que los han desacralizado un poco y sí han puesto contenidos más accesibles a la gente, no estrictamente culturales. Pero bueno, ya de lo demás, pues eso es terrible, ¿no? Toda la basura que transmiten los medios comerciales. Y esto desde la época de Azcárraga, el papá del que está ahorita, él siempre dijo que el concepto que él tenía de televisión es que la televisión es para entretener, no para educar. O sea, siempre lo repetía constantemente, ¿no? Entonces ahí es, Lo dijo, el Tigre dijo algo, mejor, algo mucho peor, que él solo hacía televisión para jodidos. ajá, sí, sí, Entonces, de ahí, exactamente, sí, de ahí el nivel de que tenemos, que no ha sí, cambiado, sigue estando, aunque ya murió, siguen reproduciendo casi la misma calidad, ¿no? sí, Eh, exacto, sí. Sí, pues ahí sí, pues mucha gente yo creo que pues nunca ha entrado a escuchar los contenidos de Radio UNAM, de Radio Universidad, ¿no? Son tremendos, todo el universo de programación que tienen, que muy buena de veras, pues ojalá la gente fuera más afín a eso, ¿no? Y pues ya eso ni hablar de la lectura, por ejemplo, que ya saliendo de los medios electrónicos, pues la lectura también es algo que, híjole, de forma ancestral, no, eso no es de ahorita, ni mucho menos. El mexicano nunca ha practicado, ¿no? Nunca ha sido afín a leer, tiene un consumo per cápita de libros de los más bajos del mundo, y pues la mayor parte de la población ni siquiera lee un libro al año, ¿no? Y los panistas dicen que el único libro que conocen es la Biblia, ¿no? Entonces, pues esa gente vive en un oscurantismo medieval, ¿no? grave. O sea, está bien que lean la Biblia, está pues, libre, que lean lo que quieran, ¿no? Pero que basen su estructura de pensamiento nada más en eso y que quieran ser políticos, ahí ya está el conflicto, ¿no? Sí, sí, Horacio, y gracias por la atención, te agradezco muchísimo. Espero que pues, las personas que escuchan esta plática pues les parezca interesante y de veras un placer como siempre, Horacio. Gracias. Y al contrario, Javi, gracias. Qué bueno que tuvimos tiempo para agendar esta charla. Y por supuesto, pedirles que le den like al video donde va a estar en YouTube por el canal de Actores Sociales para que pues
podamos estar ahí en el algoritmo de YouTube y que nos puedan visualizar más personas y puedan tener otra perspectiva, que cuando vayan manejando puedan escuchar esta charla a distancia, pero que como siempre es muy nutritiva porque se ponen muchas cosas sobre la mesa para poder ir entendiendo cómo se mueve las situaciones aquí en México y en el mundo. Pues te agradezco, Javier. Nos vemos para la próxima y estamos pendientes por Actores Sociales.